El ser humano puede soportar muchas cosas, pero la falta de respeto es algo que el cerebro no sabe olvidar. Estas palabras no fueron dichas por un filósofo ni por un poeta. Fueron pronunciadas por la académica Natalia Petrovna Bektereva, una legendaria neurofisióloga del siglo XX. Una mujer que dedicó toda su vida al estudio del mayor misterio del universo, el cerebro humano. Y esta frase no es una simple metáfora poética, es un diagnóstico frío y científico. Detrás de estas palabras aparentemente simples se esconde toda una ciencia sobre el sufrimiento humano. Décadas de investigación, cientos de experimentos, miles de horas de observación de los procesos más complejos dentro de nuestra cabeza. Y lo que Bektereva y sus seguidores descubrieron es verdaderamente impactante. Resulta que cuando una persona se enfrenta a la humillación, el desprecio o el sentimiento de rechazo, en su cerebro se activan las mismas áreas que reaccionan a un dolor físico. Piensa en esto. Cuando accidentalmente tocas una estufa caliente, tu cerebro grita. Los impulsos nerviosos se dirigen a la corteza cingulada anterior y la ínsula advirtiendo sobre el peligro. Retiras tu mano. Eso es dolor físico. Ahora imagina que te dicen una palabra humillante, te desvalorizan, te ignoran. En ese mismo momento, como muestran las resonancias magnéticas funcionales, las mismas áreas de tu cerebro se activan. El cerebro no distingue. Para él, la humillación es como una quemadura, como una herida. Pero esto fue solo el primer descubrimiento impactante. Las investigaciones posteriores revelaron algo aún más alarmante. El dolor físico generalmente pasa. Un golpe se cura, una fractura se repara. El cerebro archiva esta experiencia como un peligro y sigue adelante. Pero el dolor de la falta de respeto no desaparece. Tiene una capacidad destructiva única. No solo hiere, sino que reprograma las conexiones neuronales. Se incrusta en la propia estructura de la memoria. Natalia Bektereva lo llamaba dolor invisible. Ese dolor que no deja marcas en el cuerpo, pero deja cicatrices profundas e incurables en las capas más profundas de la conciencia. No es solo una categoría moral, es un trauma fisiológico real y medible que se acumula. Aquí es donde llegamos al golpe más devastador, del cual no podemos protegernos. Podemos alejarnos de otras personas, podemos defendernos de un enemigo. Nuestro cerebro sabe cómo construir barreras defensivas contra el mundo exterior. Pero, ¿qué pasa cuando la fuente de esta agonía invisible proviene de alguien cercano? ¿Qué pasa cuando este golpe, este quemazón neuroquímico, lo inflige la persona más cercana, la que más amamos? ¿Qué ocurre cuando el origen de este dolor, real y medible, es nuestro propio hijo adulto? Esto no es simplemente un conflicto familiar, no es una disputa generacional común. Esto es el comienzo de una catástrofe neurológica silenciosa y destructiva. Y ocurre en el cerebro más vulnerable y sin defensa en el planeta, el cerebro de la madre. Para entender por qué este golpe es tan devastador, debemos profundizar en lo más profundo de la biología. Debemos desentrañar la esencia de lo que llamamos maternidad. Porque ser madre no es solo un rol social, es una revolución neurobiológica total. No es solo una mujer que tiene un hijo, es un organismo completamente nuevo. Todo comienza en el momento en que el cerebro recibe la señal de que está naciendo una nueva vida. Durante los 9 meses de embarazo, el cerebro pasa por la mayor reestructuración que la naturaleza conoce. Es una verdadera tormenta hormonal que lo cambia todo. La arquitectura cerebral se reescribe. Las investigaciones sobre neuroplasticidad muestran que, durante el embarazo, el volumen de materia gris en el cerebro de una mujer cambia físicamente. Las áreas que responden a la empatía, al reconocimiento de emociones y, lo más importante, a la detección de amenazas, aumentan. Su cerebro se convierte en un radar hipersensible,
ajustado las 24 horas del día a una sola frecuencia, la frecuencia de su futuro hijo. Y al frente de este proceso está él, el poderoso oxitocina. Lo llaman la hormona del amor, pero es un nombre demasiado simple, demasiado débil. Es la molécula de la vinculación divina. Es una orden química que hace que la madre olvide a sí misma. El oxitocina, mezclado con dopamina y serotonina, crea el cóctel más potente de vinculación conocido por la ciencia. Inunda su sistema límbico, el cerebro emocional primitivo, y crea un lazo inquebrantable, un lazo más fuerte que el miedo, más fuerte que el dolor, y, como se pensaba, más fuerte que la lógica. Su amígdala, el centro de la ansiedad, se reajusta. Si antes reaccionaba a las amenazas hacia ella, ahora lo hace ante la más mínima amenaza hacia su hijo. Su cerebro está literalmente programado para poner la seguridad de otro ser por encima de la suya propia. Este es el mecanismo biológico de supervivencia de la especie, perfeccionado durante millones de años de evolución. Por eso la madre es la primera fuente de calor. No es solo una frase bonita, es un hecho científico. Ella es la fuente de seguridad que no solo forma el cuerpo, sino el marco emocional del nuevo ser. A través de su toque, su voz, su respuesta, el cerebro del bebé aprende a confiar en el mundo. Aprende lo que es la seguridad. Aquí llegamos al concepto de la portadora de la memoria del linaje. Esto también no es esoterismo, es neurofisiología. La madre no solo transmite los genes, también transmite al niño su software emocional, los ajustes primarios sobre cómo reaccionar al mundo. Su calma se convierte en la calma de su hijo, su ansiedad en su ansiedad. Ella es el diapasón con el que se ajusta todo el sistema nervioso futuro. El cerebro de la madre es una fortaleza construida por la naturaleza con un solo propósito: amar y proteger. Pero nadie en este maravilloso sistema evolutivo había previsto una cosa. Nadie imaginó que esta fortaleza, capaz de resistir cualquier asedio exterior, estaría completamente desprotegida ante un ataque desde dentro. Toda esta compleja neuroquímica, todo este cóctel de vinculación, toda esta hipersensibilidad fue creada para la respuesta. El cerebro de la madre está programado para recibir retroalimentación, para la reciprocidad. Y cuando este sistema, que está programado para el amor, recibe en su lugar frialdad, indiferencia o humillación, no solo falla, explota. Esta hipersensibilidad, creada por la naturaleza para la protección, se convierte en su mayor vulnerabilidad, su talón de Aquiles. Y la sociedad, ignorante de estos procesos, dio el segundo golpe fatal, inventando el mito de la santa tolerancia. A lo largo de los siglos, la sociedad ha enaltecido esta imagen. La madre debe perdonar todo. Este lema está grabado en las tablillas invisibles de nuestra cultura. Nos enseñan esto desde pequeños. La madre lo entenderá, la madre soportará todo. La madre no tiene derecho a sentirse ofendida, porque ella es madre. Su paciencia fue elevada a la santidad. Le dieron un monumento no hecho por manos humanas, y al mismo tiempo le quitaron el derecho de ser un ser humano. Le entregaron el papel honorífico de guardiana del hogar, pero cínicamente le arrebataron el derecho a tener sus propios sentimientos, su propio dolor, su propio yo. Millones, decenas de millones de mujeres viven atrapadas en este paradigma. Tragan en silencio palabras frías como el hielo. Encuentran miles de excusas para la grosería descarada. Aceptan la indiferencia helada como fatiga. Creen que están haciendo lo correcto. Sinceramente piensan que su infinita paciencia sacrificada es la forma más alta de amor. Pero, ¿qué ocurre en ese momento dentro de sus cabezas? ¿Alguna vez alguien preguntó qué piensa su propio cerebro sobre esta santidad? Natalia Petrovna Bektereva y toda la neuropsicología moderna gritan: es una mentira,
es el mito social más peligroso. Lo que la sociedad llama virtud y paciencia, el cerebro lo percibe como una traición directa, como un acto de agresión contra uno mismo. Cuando una mujer suprime sistemáticamente su dolor, cuando una y otra vez se obliga a no sentirse ofendida por la humillación de su hijo adulto, no está sanando la situación, no está salvando la relación. Está poniendo en marcha un mecanismo irreversible de autodestrucción en su cerebro. Como Bektereva señaló, el cerebro no sabe perdonar ni olvidar la falta de respeto de la manera en que acostumbramos a entenderlo. Solo sabe suprimirlo, reprimirlo. Pero cada suposición de este tipo es una tremenda violencia contra su propio sistema límbico. Piensa en esto. El cerebro ha recibido una señal clara de dolor, esa quemadura de la que hablamos. La conciencia, alimentada por la sociedad, le ordena: silencio. No es dolor, no importa. Debes soportarlo. Y el cerebro se vuelve loco por este conflicto interno. Se ve obligado a crear caminos alternativos de emergencia para aislar este foco de dolor. De esta manera, según Bektereva, en su cerebro se forman conexiones neuronales profundas y patológicas. El cerebro literalmente se reprograma a sí mismo para aprender a vivir con este dolor crónico. Aprende a ignorarlo. Este estado lo definió como signos de excitación del estrés crónico. ¿Qué significa esto? Significa que el cerebro de esta mujer, esta Madre Santa, comienza a funcionar como el cerebro de un soldado en zona de combate o el cerebro de una víctima atrapada en una habitación con un agresor. Siempre está esperando el golpe, siempre está en tensión. Está gastando una cantidad inmensa de energía, no en alegría, no en creatividad, no en vivir, sino en contener ese dolor reprimido y controlar la situación. En ese momento ocurre una sustitución terrible, fatal. La mujer empieza a temer no la falta de amor, comienza a temer el conflicto. Ya no teme perder a su hijo, teme perder esa frágil, fría y falsa conexión con él. Y este miedo, este eterno zumbido de tensión, la convierte de una persona en una sombra. Ya no es ella misma. Se convierte en una función, en un servicio al egoísmo ajeno, a la indiferencia ajena. Ella sigue caminando, sigue respirando, incluso intenta sonreír en las fotos familiares, pero como persona, lentamente desaparece. Lo que durante siglos se ha considerado la mayor virtud materna, en realidad, es un suicidio neurobiológico lento, aprobado por la sociedad. Pero esto es solo el comienzo. Este niebla en la cabeza, esta eterna ansiedad, es solo el primer síntoma. El verdadero colapso físico, como lo demostró Bektereva, está por venir. Muchas madres viven en esta niebla venenosa durante años. Escuchan las palabras frías como hielo de sus hijos. Ven su indiferencia, que corta más que un cuchillo. Aceptan el rechazo, justificándolo con estrés, fatiga, su propia vida. Piensan: está solo muy ocupado, ella está solo irritada. Pero en lo profundo, en las capas más antiguas de su cerebro, cada caso de desdén deja una huella imborrable. Natalia Bektereva lo llamó dolor invisible, y hoy, gracias a los dispositivos de alta precisión, sabemos cómo funciona exactamente. Este dolor se acumula, no es solo un mal día, es un veneno químico lento, pero imparable, que comienza a corroer toda la estructura neuronal. No es solo una metáfora, es pura fisiología. ¿Qué pasa cuando el cerebro está en ese estado de excitación crónica del estrés, como advirtió Bektereva? Comienza literalmente a ahogarse en cortisol. El ser humano puede soportar muchas cosas, pero el desdén es algo que el cerebro no sabe olvidar. Estas palabras no son de un filósofo ni de un poeta, sino de Natalia Petrovna Bektereva, una académica y neurofisióloga legendaria del siglo XX. Ella dedicó su vida al estudio del mayor misterio del universo, el cerebro humano.
Y esta frase no es solo una metáfora poética, es un diagnóstico científico. Detrás de estas simples palabras se encuentra toda una ciencia sobre el sufrimiento humano, décadas de investigaciones, cientos de experimentos y miles de horas observando los procesos más complejos dentro de nuestras cabezas. Lo que Bektereva y sus seguidores descubrieron es verdaderamente impactante. Resulta que cuando una persona se enfrenta a la humillación, al desprecio o al sentimiento de rechazo, en su cerebro se activan las mismas zonas que reaccionan al dolor físico. Piensa en esto. Cuando accidentalmente tocas una estufa caliente, tu cerebro grita. Los impulsos nerviosos se disparan a ciertas áreas del cerebro, indicando el peligro. Retiras la mano, y eso es dolor físico. Pero ahora imagina que te dicen algo humillante, te desvalorizan, te ignoran. En ese momento, como lo muestran las resonancias magnéticas funcionales, las mismas áreas de tu cerebro se activan. El cerebro no ve ninguna diferencia. Para él, la humillación es como una quemadura, como una herida. Pero este fue solo el primer descubrimiento impactante. Las investigaciones posteriores revelaron algo aún más alarmante. El dolor físico generalmente pasa. Un golpe se cura, una fractura se repara. El cerebro guarda esta experiencia como un peligro y sigue adelante. Pero el dolor del desprecio no desaparece. Tiene una capacidad destructiva única. No solo hiere, sino que reprograma las conexiones neuronales. Se incrusta en la memoria misma. Natalia Bektereva lo llamaba dolor invisible. Ese dolor que no deja marcas en el cuerpo, pero que deja cicatrices profundas en las capas más profundas de la conciencia. No es solo una categoría moral, es un trauma fisiológico real y medible que se acumula. Aquí llegamos al golpe más devastador, del cual no podemos protegernos. Podemos alejarnos de otras personas. Podemos defendernos de un enemigo. Nuestro cerebro sabe cómo construir barreras defensivas contra el mundo exterior. Pero, ¿qué pasa cuando la fuente de esta agonía invisible proviene de alguien cercano? ¿Qué sucede cuando este golpe, esta quemadura neuroquímica, lo da la persona más cercana, la que más amamos? ¿Qué pasa cuando el origen de este dolor, real y medible, es nuestro propio hijo adulto? Esto no es simplemente un conflicto familiar, no es una disputa generacional común. Es el comienzo de una catástrofe neurológica silenciosa y destructiva. Y ocurre en el cerebro más vulnerable y sin defensa en el planeta, el cerebro de la madre. Para entender por qué este golpe es tan devastador, debemos profundizar en la biología. Debemos desentrañar la esencia de lo que llamamos maternidad. Ser madre no es solo un rol social, es una revolución neurobiológica total. No es solo una mujer que tiene un hijo. Es un organismo completamente nuevo. Todo comienza en el momento en que el cerebro recibe la señal de que está naciendo una nueva vida. Durante los 9 meses de embarazo, el cerebro experimenta la reestructuración más grande que la naturaleza conoce. Es una verdadera tormenta hormonal que lo cambia todo. La arquitectura cerebral se reescribe. Las investigaciones sobre neuroplasticidad muestran que, durante el embarazo, el volumen de materia gris en el cerebro de la mujer cambia físicamente. Las áreas que responden a la empatía, al reconocimiento de emociones y, lo más importante, a la detección de amenazas, aumentan. Su cerebro se convierte en un radar hipersensible, ajustado las 24 horas del día a una sola frecuencia, la frecuencia de su futuro hijo. Y al frente de este proceso está él, el poderoso oxitocina. Lo llaman la hormona del amor, pero es un nombre demasiado simple, demasiado débil. Es la molécula de la vinculación divina. Es una orden química que hace que la madre olvide a sí misma. El oxitocina, mezclado con dopamina y serotonina,
crea el cóctel más potente de vinculación conocido por la ciencia. Inunda su sistema límbico, el cerebro emocional primitivo, y crea un lazo inquebrantable. Un lazo más fuerte que el miedo, más fuerte que el dolor, y, como se pensaba, más fuerte que la lógica. Su amígdala, el centro de la ansiedad, se reajusta. Si antes reaccionaba a las amenazas hacia ella, ahora lo hace ante la más mínima amenaza hacia su hijo. Su cerebro está literalmente programado para poner la seguridad de otro ser por encima de la suya propia. Este es el mecanismo biológico de supervivencia de la especie, perfeccionado durante millones de años de evolución. Por eso la madre es la primera fuente de calor. No es solo una frase bonita, es un hecho científico. Ella es la fuente de seguridad que no solo forma el cuerpo, sino el marco emocional del nuevo ser. A través de su toque, su voz, su respuesta, el cerebro del bebé aprende a confiar en el mundo. Aprende lo que es la seguridad. Aquí llegamos al concepto de la portadora de la memoria del linaje. Esto también no es esoterismo, es neurofisiología. La madre no solo transmite los genes, también transmite al niño su software emocional, los ajustes primarios sobre cómo reaccionar al mundo. Su calma se convierte en la calma de su hijo, su ansiedad en su ansiedad. Ella es el diapasón con el que se ajusta todo el sistema nervioso futuro. El cerebro de la madre es una fortaleza construida por la naturaleza con un solo propósito: amar y proteger. Pero nadie en este maravilloso sistema evolutivo había previsto una cosa. Nadie imaginó que esta fortaleza, capaz de resistir cualquier asedio exterior, estaría completamente desprotegida ante un ataque desde dentro. Toda esta compleja neuroquímica, todo este cóctel de vinculación, toda esta hipersensibilidad fue creada para la respuesta. El cerebro de la madre está programado para recibir retroalimentación, para la reciprocidad. Y cuando este sistema, que está programado para el amor, recibe en su lugar frialdad, indiferencia o humillación, no solo falla, explota. Esta hipersensibilidad, creada por la naturaleza para la protección, se convierte en su mayor vulnerabilidad, su talón de Aquiles. Y la sociedad, ignorante de estos procesos, dio el segundo golpe fatal, inventando el mito de la santa tolerancia. A lo largo de los siglos, la sociedad ha enaltecido esta imagen. La madre debe perdonar todo. Este lema está grabado en las tablillas invisibles de nuestra cultura. Nos enseñan esto desde pequeños. La madre lo entenderá. La madre soportará todo. La madre no tiene derecho a sentirse ofendida, porque ella es madre. Su paciencia fue elevada a la santidad. Le dieron un monumento no hecho por manos humanas y, al mismo tiempo, le quitaron el derecho de ser un ser humano. Le entregaron el papel honorífico de guardiana del hogar, pero cínicamente le arrebataron el derecho a tener sus propios sentimientos, su propio dolor, su propio yo. Millones, decenas de millones de mujeres viven atrapadas en este paradigma. Tragan en silencio palabras frías como el hielo. Encuentran miles de excusas para la grosería descarada. Aceptan la indiferencia helada como fatiga. Creen que están haciendo lo correcto. Sinceramente piensan que su infinita paciencia sacrificada es la forma más alta de amor. Pero, ¿qué ocurre en ese momento dentro de sus cabezas? ¿Alguna vez alguien preguntó qué piensa su propio cerebro sobre esta santidad? Natalia Petrovna Bektereva y toda la neuropsicología moderna gritan: es una mentira, es el mito social más peligroso. Lo que la sociedad llama virtud y paciencia, el cerebro lo percibe como una traición directa, como un acto de agresión contra uno mismo. Cuando una mujer suprime sistemáticamente su dolor, cuando una y otra vez se obliga a no sentirse ofendida por la humillación de su hijo adulto, no está sanando la situación, no está salvando la relación.
Está poniendo en marcha un mecanismo irreversible de autodestrucción en su cerebro. Como Bektereva señaló, el cerebro no sabe perdonar ni olvidar la falta de respeto de la manera en que acostumbramos a entenderlo. Solo sabe suprimirlo, reprimirlo. Pero cada suposición de este tipo es una tremenda violencia contra su propio sistema límbico. Piensa en esto. El cerebro ha recibido una señal clara de dolor, esa quemadura de la que hablamos. La conciencia, alimentada por la sociedad, le ordena: silencio. No es dolor, no importa. Debes soportarlo. Y el cerebro se vuelve loco por este conflicto interno. Se ve obligado a crear caminos alternativos de emergencia para aislar este foco de dolor. De esta manera, según Bektereva, en su cerebro se forman conexiones neuronales profundas y patológicas. El cerebro literalmente se reprograma a sí mismo para aprender a vivir con este dolor crónico. Aprende a ignorarlo. Este estado lo definió como signos de excitación del estrés crónico. ¿Qué significa esto? Significa que el cerebro de esta mujer, esta Madre Santa, comienza a funcionar como el cerebro de un soldado en zona de combate o el cerebro de una víctima atrapada en una habitación con un agresor. Siempre está esperando el golpe, siempre está en tensión. Está gastando una cantidad inmensa de energía, no en alegría, no en creatividad, no en vivir, sino en contener ese dolor reprimido y controlar la situación. En ese momento, ocurre una sustitución terrible, fatal. La mujer empieza a temer no la falta de amor. Comienza a temer el conflicto. Ya no teme perder a su hijo. Teme perder esa frágil, fría y falsa conexión con él. Y este miedo, este eterno zumbido de tensión, la convierte de una persona en una sombra. Ya no es ella misma. Se convierte en una función, en un servicio al egoísmo ajeno, a la indiferencia ajena. Ella sigue caminando, sigue respirando, incluso intenta sonreír en las fotos familiares, pero como persona, lentamente desaparece. Lo que durante siglos se ha considerado la mayor virtud materna, en realidad, es un suicidio neurobiológico lento, aprobado por la sociedad. Pero esto es solo el comienzo. Niebla en la cabeza, esta eterna ansiedad, es solo el primer síntoma. El verdadero colapso físico, como lo demostró Bektereva, está por venir. Muchas madres viven en esta niebla venenosa durante años. Escuchan las palabras frías como hielo de sus hijos. Ven su indiferencia, que corta más que un cuchillo. Aceptan el rechazo, justificándolo con estrés, fatiga, su propia vida. Piensan, está solo muy ocupado, ella está solo irritada, pero en lo profundo, en las capas más antiguas de su cerebro, cada caso de desdén deja una huella imborrable. Natalia Bektereva lo llamó dolor invisible, y hoy, gracias a los dispositivos de alta precisión, sabemos cómo funciona exactamente. Este dolor se acumula. No es solo un mal día. Es un veneno químico lento, pero imparable, que comienza a corroer toda la estructura neuronal. No es solo una metáfora, es pura fisiología. ¿Qué pasa cuando el cerebro está en ese estado de excitación crónica del estrés, como advirtió Bektereva? Comienza literalmente a ahogarse en cortisol. Las personas pueden soportar muchas cosas, pero la falta de respeto es algo que el cerebro no sabe olvidar. Estas palabras no provienen de un filósofo ni de un poeta, sino de Natalia Petrovna Bektereva, una académica y neurofisióloga legendaria del siglo XX. Ella dedicó su vida al estudio del mayor misterio del universo, el cerebro humano. Y esta frase no es solo una metáfora poética, es un diagnóstico científico. Detrás de estas palabras simples se encuentra toda una ciencia sobre el sufrimiento humano, décadas de investigaciones, cientos de experimentos y miles de horas observando los procesos más complejos dentro de nuestras mentes.
Lo que Bektereva y sus seguidores descubrieron es verdaderamente impactante. Resulta que cuando una persona se enfrenta a la humillación, al desprecio o al rechazo, en su cerebro se activan las mismas áreas que reaccionan al dolor físico. Piensa en esto. Cuando accidentalmente tocas una estufa caliente, tu cerebro grita. Los impulsos nerviosos se disparan a ciertas áreas del cerebro, señalando el peligro. Retiras la mano y eso es dolor físico. Pero ahora imagina que te dicen algo humillante, te desvalorizan, te ignoran. En ese momento, como lo muestran las resonancias magnéticas funcionales, las mismas áreas de tu cerebro se activan. El cerebro no ve ninguna diferencia. Para él, la humillación es como una quemadura, como una herida. Pero este fue solo el primer descubrimiento impactante. Las investigaciones posteriores revelaron algo aún más alarmante. El dolor físico generalmente pasa. Un golpe se cura, una fractura se repara. El cerebro guarda esta experiencia como un peligro y sigue adelante. Pero el dolor del desprecio no desaparece. Tiene una capacidad destructiva única. No solo hiere, sino que reprograma las conexiones neuronales. Se incrusta en la memoria misma. Natalia Bektereva lo llamaba dolor invisible. Ese dolor que no deja marcas en el cuerpo, pero que deja cicatrices profundas en las capas más profundas de la conciencia. No es solo una categoría moral, es un trauma fisiológico real y medible que se acumula. Aquí llegamos al golpe más devastador, del cual no podemos protegernos. Podemos alejarnos de otras personas. Podemos defendernos de un enemigo. Nuestro cerebro sabe cómo construir barreras defensivas contra el mundo exterior. Pero, ¿qué pasa cuando la fuente de esta agonía invisible proviene de alguien cercano? ¿Qué pasa cuando este golpe, esta quemadura neuroquímica, lo da la persona más cercana, la que más amamos? ¿Qué pasa cuando el origen de este dolor, real y medible, es nuestro propio hijo adulto? Esto no es simplemente un conflicto familiar, no es una disputa generacional común. Es el comienzo de una catástrofe neurológica silenciosa y destructiva. Y ocurre en el cerebro más vulnerable y sin defensa en el planeta, el cerebro de la madre. Para entender por qué este golpe es tan devastador, debemos profundizar en la biología. Debemos desentrañar la esencia de lo que llamamos maternidad. Ser madre no es solo un rol social, es una revolución neurobiológica total. No es solo una mujer que tiene un hijo, es un organismo completamente nuevo. Todo comienza en el momento en que el cerebro recibe la señal de que está naciendo una nueva vida. Durante los 9 meses de embarazo, el cerebro experimenta la reestructuración más grande que la naturaleza conoce. Es una verdadera tormenta hormonal que lo cambia todo. La arquitectura cerebral se reescribe. Las investigaciones sobre neuroplasticidad muestran que, durante el embarazo, el volumen de materia gris en el cerebro de la mujer cambia físicamente. Las áreas que responden a la empatía, al reconocimiento de emociones y, lo más importante, a la detección de amenazas, aumentan. Su cerebro se convierte en un radar hipersensible, ajustado las 24 horas del día a una sola frecuencia, la frecuencia de su futuro hijo. Y al frente de este proceso está él, el poderoso oxitocina. Lo llaman la hormona del amor, pero es un nombre demasiado simple, demasiado débil. Es la molécula de la vinculación divina. Es una orden química que hace que la madre olvide a sí misma. El oxitocina, mezclado con dopamina y serotonina, crea el cóctel más potente de vinculación conocido por la ciencia. Inunda su sistema límbico, el cerebro emocional primitivo, y crea un lazo inquebrantable. Un lazo más fuerte que el miedo, más fuerte que el dolor, y, como se pensaba, más fuerte que la lógica. Su amígdala, el centro de la ansiedad, se reajusta.
Si antes reaccionaba a las amenazas hacia ella, ahora lo hace ante la más mínima amenaza hacia su hijo. Su cerebro está literalmente programado para poner la seguridad de otro ser por encima de la suya propia. Este es el mecanismo biológico de supervivencia de la especie, perfeccionado durante millones de años de evolución. Por eso la madre es la primera fuente de calor. No es solo una frase bonita, es un hecho científico. Ella es la fuente de seguridad que no solo forma el cuerpo, sino el marco emocional del nuevo ser. A través de su toque, su voz, su respuesta, el cerebro del bebé aprende a confiar en el mundo. Aprende lo que es la seguridad. Aquí llegamos al concepto de la portadora de la memoria del linaje. Esto también no es esoterismo, es neurofisiología. La madre no solo transmite los genes, también transmite al niño su software emocional, los ajustes primarios sobre cómo reaccionar al mundo. Su calma se convierte en la calma de su hijo, su ansiedad en su ansiedad. Ella es el diapasón con el que se ajusta todo el sistema nervioso futuro. El cerebro de la madre es una fortaleza construida por la naturaleza con un solo propósito: amar y proteger. Pero nadie en este maravilloso sistema evolutivo había previsto una cosa. Nadie imaginó que esta fortaleza, capaz de resistir cualquier asedio exterior, estaría completamente desprotegida ante un ataque desde dentro. Toda esta compleja neuroquímica, todo este cóctel de vinculación, toda esta hipersensibilidad fue creada para la respuesta. El cerebro de la madre está programado para recibir retroalimentación, para la reciprocidad, y cuando este sistema, que está programado para el amor, recibe en su lugar frialdad, indiferencia o humillación, no solo falla, explota. Esta hipersensibilidad, creada por la naturaleza para la protección, se convierte en su mayor vulnerabilidad, su talón de Aquiles, y la sociedad, ignorante de estos procesos, dio el segundo golpe fatal, inventando el mito de la santa tolerancia. A lo largo de los siglos, la sociedad ha enaltecido esta imagen. La madre debe perdonar todo. Este lema está grabado en las tablillas invisibles de nuestra cultura. Nos enseñan esto desde pequeños. La madre lo entenderá, la madre soportará todo. La madre no tiene derecho a sentirse ofendida, porque ella es madre. Su paciencia fue elevada a la santidad. Le dieron un monumento no hecho por manos humanas, y al mismo tiempo le quitaron el derecho a ser un ser humano. Le entregaron el papel honorífico de guardiana del hogar, pero cínicamente le arrebataron el derecho a tener sus propios sentimientos, su propio dolor, su propio yo. Millones, decenas de millones de mujeres viven atrapadas en este paradigma. Tragan en silencio palabras frías como el hielo. Encuentran miles de excusas para la grosería descarada. Aceptan la indiferencia helada como fatiga. Creen que están haciendo lo correcto. Sinceramente piensan que su infinita paciencia sacrificada es la forma más alta de amor. Pero, ¿qué ocurre en ese momento dentro de sus cabezas? ¿Alguna vez alguien preguntó qué piensa su propio cerebro sobre esta santidad? Natalia Petrovna Bektereva y toda la neuropsicología moderna gritan: es una mentira, es el mito social más peligroso. Lo que la sociedad llama virtud y paciencia, el cerebro lo percibe como una traición directa, como un acto de agresión contra uno mismo. Cuando una mujer suprime sistemáticamente su dolor, cuando una y otra vez se obliga a no sentirse ofendida por la humillación de su hijo adulto, no está sanando la situación, no está salvando la relación. Está poniendo en marcha un mecanismo irreversible de autodestrucción en su cerebro. Como Bektereva señaló, el cerebro no sabe perdonar ni olvidar la falta de respeto de la manera en que acostumbramos a entenderlo. Solo sabe suprimirlo, reprimirlo. Pero cada suposición de este tipo
Es una tremenda violencia contra su propio sistema límbico. Piensa en esto. El cerebro ha recibido una señal clara de dolor, esa quemadura de la que hablamos. La conciencia, alimentada por la sociedad, le ordena: silencio. No es dolor, no importa. Debes soportarlo. Y el cerebro se vuelve loco por este conflicto interno. Se ve obligado a crear caminos alternativos de emergencia para aislar este foco de dolor. De esta manera, según Bektereva, en su cerebro se forman conexiones neuronales profundas y patológicas. El cerebro literalmente se reprograma a sí mismo para aprender a vivir con este dolor crónico. Aprende a ignorarlo. Este estado lo definió como signos de excitación del estrés crónico. ¿Qué significa esto? Significa que el cerebro de esta mujer, esta Madre Santa, comienza a funcionar como el cerebro de un soldado en zona de combate, o el cerebro de una víctima atrapada en una habitación con un agresor. Siempre está esperando el golpe, siempre está en tensión. Está gastando una cantidad inmensa de energía, no en alegría, no en creatividad, no en vivir, sino en contener ese dolor reprimido y controlar la situación. En ese momento ocurre una sustitución terrible, fatal. La mujer empieza a temer no la falta de amor, comienza a temer el conflicto. Ya no teme perder a su hijo, teme perder esa frágil, fría y falsa conexión con él. Y este miedo, este eterno zumbido de tensión, la convierte de una persona en una sombra. Ya no es ella misma. Se convierte en una función, en un servicio al egoísmo ajeno, a la indiferencia ajena. Ella sigue caminando, sigue respirando, incluso intenta sonreír en las fotos familiares, pero como persona lentamente desaparece. Lo que durante siglos se ha considerado la mayor virtud materna, en realidad es un suicidio neurobiológico lento, aprobado por la sociedad. Pero esto es solo el comienzo. Niebla en la cabeza, esta eterna ansiedad, es solo el primer síntoma. El verdadero colapso físico, como lo demostró Bektereva, está por venir. Muchas madres viven en esta niebla venenosa durante años. Escuchan las palabras frías como hielo de sus hijos. Ven su indiferencia, que corta más que un cuchillo. Aceptan el rechazo, justificándolo con estrés, fatiga, su propia vida. Piensan: está solo muy ocupado, ella está solo irritada. Pero en lo profundo, en las capas más antiguas de su cerebro, cada caso de desdén deja una huella imborrable. Natalia Bektereva lo llamó dolor invisible. Y hoy, gracias a los dispositivos de alta precisión, sabemos cómo funciona exactamente. Este dolor se acumula. No es solo un mal día. Es un veneno químico lento, pero imparable, que comienza a corroer toda la estructura neuronal. No es solo una metáfora, es pura fisiología. ¿Qué pasa cuando el cerebro está en ese estado de excitación crónica del estrés, como advirtió Bektereva? Comienza literalmente a ahogarse en cortisol.